So why are more stories like these making headlines? Why aren't they making headlines? Well, here to discuss is strategic advisor to Faith in Media Coalition, Kim Douglas. Kim, it's so great to have you on this morning with some really positive news for once. We love that we're covering this in Beach. What's happening? Yeah. Listen, it is so good to be on with you. Anti-Christian. Many of their parents don't practice the religion, don't go take them to church, but yet these young people are being drawn towards the faith and towards getting baptized and really fully committing themselves. What's happening? Is it that they're just maybe, not getting disillusioned by social media, faux connections, like, the kind they get on social media? Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, ayúdanos a aceptar tu voluntad, sobre todo cuando nuestros planes sean distintos a los tuyos. Ayúdanos entonces a olvidarnos de nuestros planes y a aceptar tus planes. A pesar de que inicialmente sea un camino difícil y doloroso para nosotros, pero ayúdanos a entender que tus caminos y tus planes son siempre mejores que los nuestros y que tienen un fin perfecto, mientras que nuestros planes están muchas veces basados en la ignorancia y en el egoísmo. Guía nuestro pensamiento, Padre amado, para que esté siempre anclado a tus planes y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, esta noticia es de locos. Desde hace más de 7 años, Ecusatón les ha venido profetizando que en Estados Unidos se formaría una terrible teocracia pseudo-cristiana, moralmente inmoral, que violaría su propia constitución y que perseguiría a todo aquel que no obedezca sus decretos religiosos. Plop. Pero miremos la noticia, hermanos. El estado de Luisiana es el primer estado de Estados Unidos en pasar un proyecto de ley que obliga a todas las escuelas y universidades públicas a mostrar un monumento o póster con los 10 mandamientos, recontra, hiper, mega, plop. Hermanos, y es una noticia que nos revela un tremendo cumplimiento de la profecía. Recordemos que Apocalipsis 13 nos muestra que es en Estados Unidos donde se va a formar muy pero muy pronto una terrible teocracia que será igual a esa teocracia vaticana que existía en Europa en la Edad Media. Pero esta teocracia que se formará en Estados Unidos y que ya se está formando de forma oculta, tiene apariencia de ser una teocracia evangélica, es decir, que ya no es una teocracia 100% católica, sino que será una teocracia evangélica con características católicas. Es decir, que por eso la profecía dice que en Estados Unidos se forma una imagen de la bestia, porque esa nación forma un gobierno teocrático exacto al gobierno que tiene el Papa de Roma en Europa. Y como nos muestra Apocalipsis 13, todo es un gran engaño de Satanás para engañar aún a los elegidos y para perseguir al pueblo santo de Dios. Muchos van a caer en este terrible engaño, hermanos. Leamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como el dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Hermanos, esta bestia que sube de la tierra nos representa a una nación con una gran extensión de tierra que tradicionalmente estaba desocupada o despoblada
y que de repente empieza a resurgir como una potencia mundial. Y esa nación es evidentemente Estados Unidos. Sus dos cuernos representan el uno a la iglesia protestante y el otro al republicanismo. Es decir, a una iglesia que no tiene papa y a un gobierno que no tiene rey. Así fue como se concibió en sus inicios a la nación de Estados Unidos. No es gratuito entonces, hermanos, que el animal que representa a Estados Unidos es el bisón. La profecía nos dice que es esta bestia de dos cuernos que de repente habla como cordero. Es decir, es una nación que en sus inicios presenta un carácter cristiano, porque defiende los derechos humanos, la libertad de conciencia y de expresión, la libertad de tú celebrar y acoger la religión en la que tú creas libremente, la libertad de congregarte con tus hermanos, la libertad de predicar. Todos estos son valores que antes eran muy protegidos por Estados Unidos, pero de repente todo eso ha empezado a cambiar. Estados Unidos, aunque sigue pretendiendo ser una nación cristiana, ahora la vemos que empieza a hablar como dragón. De repente algunas cosas empiezan a cambiar y escuchamos de Estados Unidos estas frases como que ahora ya tú no puedes expresarte libremente porque según el gobierno ahora eso es discurso de odio. Si tú hablas de la guerra en Israel, ahora eso es antisemitismo. Si tú no estás de acuerdo con la ciencia, ahora eso es desinformación. Entonces ahora el gobierno de Estados Unidos te empieza a etiquetar como nacionalista, como grupo radical, como fanático, plop. ¿Qué pasa ahí, hermanos? De repente se odia ya la libertad de conciencia y escuchamos esas palabras que dicen que los que no están de acuerdo con la doctrina nominal son fundamentalistas, radicales, rígidos, teoristas de la conspiración. ¿Qué pasa con todo ese discurso? Era algo que no estábamos acostumbrados a escuchar y que dice la profecía que acabamos de leer, que precisamente es Estados Unidos quien ejerce el poder que tenía la primera bestia, que es el Papa de Roma. En la Edad Media, recordemos que tú no podías ir en contra del poder nominal, en contra de la religión oficial, porque entonces te declaraban hereje y decían que tú tenías pacto con el diablo y te enviaban a la hoguera. Y esa forma de actuar de la Iglesia Católica persiste hoy en día. Solo que la Iglesia Católica ya no puede operar directamente porque no tiene ese poder que tenía el Papa de Roma en la Edad Media. Lo perdió de repente. Entonces ahora es Estados Unidos quien tiene ese poder. Todos sabemos que esa nación es la máxima potencia militar del mundo y que tiene bases militares desplegadas por toda Europa, Suramérica, África, Medio Oriente, etc. Así que no es casualidad que las naciones obedezcan todo lo que haga Estados Unidos. Y no es que las naciones imiten a Estados Unidos, sino que simplemente le tienen que obedecer, porque es la máxima potencia mundial. Estados Unidos es esta bestia de dos cuernos que de repente obliga a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia romana, el Papa de Roma. Nosotros vimos ya un cumplimiento de esa profecía a partir del 2020, cuando bajo el liderazgo de Estados Unidos se impuso en todos los moradores de la tierra el 666. En ese momento todos pudimos constatar que el 666 había sido un decreto papal emitido hace 200 años por los papas Pío VII y Pío IX, pero que ahora ese decreto era revivido y era mostrado al mundo bajo un halo de ciencia. Muy pocas personas supieron que en realidad era un decreto religioso que se había pasado hace 200 años y que había sido ejecutado
por el Papa de Roma e impuesto sobre los moradores de Europa. Ahora el asunto era distinto. Ahora Estados Unidos imponía ese decreto papal, pero sobre los moradores de todo el mundo. Y fue así como desde el 2020 se empezó a imponer el 666. Ese fue el inicio de este cambio, de esta bestia de dos cuernos que empezaba a convertirse en la imagen de la bestia. Estados Unidos dejaba de ser esa nación que celebraba la multitud de ideas o de pensamientos, a ser ahora una teocracia que bajo cualquier pretexto exige la imposición de un único pensamiento. La profecía describe eso, a esta bestia de dos cuernos que es un gobierno laico que se empieza a convertir en una teocracia. El gobierno laico es esta bestia de dos cuernos y la teocracia es la imagen de la bestia. Es decir, que Estados Unidos forma un gobierno religioso exacto al gobierno religioso que tenía el Papa de Roma en la Edad Media. Algo que nosotros pues hemos podido ir viendo poco a poco, sobre todo cuando el Capitolio es una imagen exacta de la Basílica de San Pedro, y también vemos el obelisco ahí al frente del Capitolio, igual que hay un obelisco al frente de la Basílica de San Pedro. Es decir, las dos construcciones son una imagen exacta. Entonces vemos que se cumple la profecía y vemos cómo estábamos esperando precisamente eso, que Estados Unidos empezara a derrumbar este principio de su constitución que le impedía establecer una religión específica como religión de Estado, para de repente empezar a acoger una religión e imponerla sobre los moradores de ese país y luego sobre los moradores del mundo. Ahí nosotros vemos un cumplimiento total de esta profecía, aunque ya habíamos visto en el 2020 la imposición del 666, sabíamos que faltaban la imposición del nombre y de la marca de la bestia. El nombre de la bestia tiene que ver con la adoración trinitaria y la marca de la bestia tiene que ver con el reposo en domingo. Así que esta noticia, en donde el estado de Luisiana empieza a pasar leyes religiosas, es algo que va en total oposición con lo que nosotros estábamos acostumbrados a conocer de Estados Unidos, que debía ser un estado laico, con separación de iglesia y estado. Hermanos amados, el mismo movimiento está ocurriendo en todos los países de América Latina. Entonces nosotros vemos que hay un partido político progresista que apoya la inmoralidad sexual y hay otro partido político que está unido con la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, que vienen a formar esta terrible teocracia. En cada país de Centro y Suramérica se está dando el mismo proceso que está ocurriendo en Estados Unidos, hermanos. Así que no los vaya a tomar esto por sorpresa, ¿ok? Miremos lo que dice la profecía del apóstol Pablo sobre la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Leamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. Entonces el apóstol Pablo le dice a su iglesia, miren, esténse tranquilos, ¿ok? Jesús no viene por ahora. No piensen que el día del Señor está cerca, porque primero debe darse una condición primordial para que venga la segunda venida de Jesús. Y esa condición primordial está ocurriendo hoy en día, hermanos. Sigamos leyendo ahora en el versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Jesús no vendrá
sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces son dos condiciones que deben cumplirse para que se presente la segunda venida de Jesús. La primera, la apostasía en la iglesia, y la segunda, que se revele el hombre de pecado. Ahora, nosotros sabemos que esto ha tenido un cumplimiento parcial y que nos aproximamos al cumplimiento completo de lo que ha dicho el apóstol Pablo. El cumplimiento parcial lo vimos en Europa, cuando la iglesia primitiva era pura, era una iglesia bella que obedecía la ley de Dios, pero de repente fue cayendo en apostasía, ¿verdad, hermanos? Eso ocurrió primero en Europa. Ahora nosotros debemos ver que esta apostasía se vuelve global, ¿ok? En este caso, ahora es la iglesia protestante la que empieza a caer en apostasía. Y ya cayó en apostasía. Nosotros ahora por eso la llamamos iglesia evangélica, porque ya no es protestante. ¿Cómo será la apostasía, hermanos? Entonces, hoy esta apostasía, yo creo que yo ni siquiera tengo que hacer ya videos de eso, hermanos. En Facebook ustedes saben cómo están a toda hora revelando las locuras de estos pastores evangélicos, al punto de que muchas personas dentro del catolicismo no saben ni para dónde coger, porque la apostasía de esa iglesia evangélica es tan grande que las personas no hacen sino reírse de sus shows de baile, de sus supuestas unciones del Espíritu Santo, que claramente son posesiones demoníacas del espíritu hindú Kundalini, y las personas no saben para dónde coger. Como ya hemos estudiado, muchos se han ido al judaísmo, otros se han ido a una especie de judaísmo cristiano que es una contradicción ambulante, porque el judaísmo no acepta el cristianismo. Pero en sí este es el problema. Es tal el grado de apostasía de la iglesia evangélica que muchos no saben para dónde agarrar. Por eso ya no se llama iglesia protestante, porque ya no protesta, no guarda la ley. Entonces, hermanos, esta apostasía ahora es global, ya no es parcial, como ocurrió con la iglesia primitiva. En ese momento la iglesia primitiva empezó a colapsar y terminó unificándose con el Imperio Romano. En el momento en que la iglesia primitiva se convirtió en la religión de Estado del Imperio Romano, en ese momento no fue la iglesia la que transformó al Estado, sino que fue el Estado el que transformó a la iglesia. Es decir, que lo que se suponía que era algo que debía ser bueno, así, si el Estado toma la religión cristiana y la asume como religión de gobierno, entonces el imperio estará totalmente cristianizado y todo será bello. Y no fue así, ¿verdad, hermanos? Al contrario, lo que ocurrió fue que se tomaron todas las religiones paganas y se cristianizaron, pero siguieron siendo paganas. Es decir, que lo que terminó siendo pagano fue el cristianismo, y eso le dio origen al catolicismo, que no es más que un cristianismo paganizado. Entonces ahí vemos un cumplimiento parcial de lo que ha dicho el apóstol Pablo. Se ha presentado una apostasía en la iglesia, pero de forma parcial, hermanos. El Estado entonces no se volvió menos corrupto, ni se volvió más eficiente por haberse unido con la iglesia cristiana. Al contrario, la iglesia cristiana se volvió corrupta y degenerada, como todos pudimos conocer lo que terminó haciendo la iglesia católica en la Edad Media, que terminó matando a más de 100 millones de cristianos. Entonces la historia nos muestra que esto no funciona. Pero también, hermanos, vemos la ignorancia que hay en el cristianismo, que es una cosa de locos, por lo cual las palabras de Jesús se van a cumplir. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, que ni siquiera van a perecer por no guardar la ley, sino por ignorantes, hermanos. Entonces, la iglesia primitiva se fue transformando en una religión idolátrica. Entonces empezaron a adorar estatuas, empezaron a introducir el dogma trinitario, empezaron a reposar en un falso día de reposo, tomaron las fiestas paganas y las cristianizaron, tomaron la fiesta romana de Saturnalia y la convirtieron en una extraña fiesta sin base bíblica
llamada Navidad. Plop, hermanos, eso es apostasía. Y fue el proceso que ocurrió con la iglesia primitiva cuando se unió con el Estado romano. Entonces, luego se revela el hombre de pecado, como dice el apóstol Pablo. Y eso ocurrió en el año 538, cuando el Papa de Roma es exaltado como líder absoluto de todas las iglesias. Y luego el que no le obedeciera los dogmas al Papa de Roma, de la noche a la mañana quedó convertido en un criminal y estaba sujeto a multas, a cárcel y hasta pena de muerte. Plop. Pero obvio, no era ningún criminal, solamente no tenía la misma religión del Papa de Roma. Lo vemos, hermanos. Sin embargo, esa apostasía era en Europa, y ni siquiera en Europa la apostasía era total, porque aún en Europa existían iglesias que conservaban la pureza del cristianismo primitivo, como por ejemplo la iglesia de los waldenses, e inclusive luego Martín Lutero también le da inicio a la Reforma Protestante, cuando clava en la puerta de una iglesia en Gutenberg sus 95 tesis en contra de la doctrina de las indulgencias. Entonces en Europa se forma un movimiento de restauración del cristianismo para tratar de rescatarlo de esa apostasía. Sin embargo, debido a la persecución papal, esos cristianos que trataban de restaurar el cristianismo más bien tuvieron que huir de Europa y tuvieron que irse a una tierra vasta pero deshabitada, que era el país de Estados Unidos. Y fue así como en el año 1620, el primer barco lleno de cristianos verdaderos, llamado el Mayflower, salió de Europa para desembarcar en las costas de Massachusetts, en Estados Unidos. Y luego siguió un gran flujo de inmigrantes, huyendo precisamente de esa persecución religiosa de la bestia romana. Y eso le dio origen a una nueva nación, a la República Americana. Y por tanto, ahí vemos cuál fue el primer pilar básico que se estableció para la creación de ese país, y era que debía existir una separación de iglesia y Estado. Es apenas obvio, ¿verdad, hermanos? Si no, iban a terminar de nuevo igual que como estaban en Europa. Por eso Thomas Jefferson, quien fue el autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la cual fue emitida en el año 1776, fue y declaró que ningún hombre debía ser obligado a frecuentar o a apoyar ningún culto, ningún lugar o ministerio religioso, de ningún tipo. Pues por supuesto, ¿verdad, hermanos? Todos estamos de acuerdo con eso. Nadie tiene por qué decirte que tienes que ir a una iglesia en domingo. Si tú quieres ir, es en sábado. Nadie tiene por qué obligarte, y mucho menos el gobierno. Esta declaración de Thomas Jefferson fue muy importante, porque en Europa el Papa de Roma en efecto obligaba a las personas a asistir a la Eucaristía y a adorar a la Trinidad. Y si no lo hacías, hermano, pues ibas directo a la hoguera. Ahora, ¿qué pasa cuando es la iglesia protestante la que ahora cae en apostasía? Y la apostasía ahora es global. Lo vemos, hermanos. Ya la iglesia primitiva cayó en apostasía y es la iglesia católica. Ahora viene esta iglesia protestante y cae en apostasía y es la iglesia evangélica. Entonces ya la apostasía es global, hermanos, y por eso vemos un declive moral en la sociedad, vemos una inmoralidad rampante, casi que tú no puedes hacer negocio con nada ni con nadie porque te empiezan a robar los empleados, y tú contratas a alguien y te empieza a robar y no se puede, hermanos. Entonces de nuevo se repite el proceso que ocurrió en Europa. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La apostasía de la Iglesia Católica llevó a Europa a una inmoralidad rampante. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. La apostasía de la Iglesia Evangélica lleva a Estados Unidos a una inmoralidad rampante. Pero miremos, ya hemos visto este comportamiento. El ser humano es loco, hermanos. Y ellos toman la causa del problema y la convierten en la solución del problema.
Entonces, como estamos en una crisis de moralidad, vamos a unir a la iglesia con el Estado, cuando la culpable de la inmoralidad es la iglesia, hermanos. Plop. Entonces, ¿cómo va a ser que una iglesia en apostasía va a lograr restaurar un estado corrupto? No es posible. Al contrario, el Estado va a tomar la apostasía de la iglesia y la va a convertir en ley de Estado, obligando a toda la nación a ser corrupta. Y ahora, por decreto de Estado, miremos el problema, hermanos, es una cosa de locos. Por eso la Biblia la llama bestia. Me acuerdo como decía el Chavo, pero qué bruto eres. ¿Cómo vas a tomar una religión en apostasía y la vas a convertir en religión de Estado? Pero qué bruto eres. Plop. Esa es la brutalidad del ser humano. No estamos hablando específicamente de alguien. El ser humano despojado de la luz de Dios es bruto. Y entonces esto pasa porque no leemos la Biblia, porque el apóstol Pablo te lo está diciendo. Mira, viene una apostasía a la iglesia. Pues si tú fueras gobernante deberías pensártelo 2 veces antes de tomar la religión cristiana y convertirla en religión de Estado. Un momento. Pero ¿no será que estoy tomando a una iglesia en apostasía y la estoy convirtiendo en religión de Estado? Plop. Entonces, claro, no tiene ninguna lógica que el Estado trate de restaurar la moralidad defendiendo una iglesia en apostasía, porque es que esa iglesia ha sido la causante de la inmoralidad social. Y por supuesto, jamás podrá una sociedad ser restaurada moralmente cuando se está imponiendo por decreto de Estado una religión que ha sido la causa del declive moral. Recontra hiper mega plop. Y esto es lo que ha pasado. El cristianismo en apostasía no puede lograr la conversión del ser humano. Las personas van a estas iglesias, unos a bostezar por 1 hora, luego se comen una galleta y se van. Otros van a patalear, a bailar, a tirarse al piso y a hacer como si estuvieran electrocutados en esa iglesia, luego se levantan de ese piso y luego se van. Y así repiten el mismo ciclo cada domingo. Plop. Y entonces, como si fuera poco, el pastor les dice que pueden hacer lo que les dé la gana, que cuando lleguen a la iglesia son santificados y luego pueden repetir el mismo ciclo de que pecan, hacen maldad desde el domingo hasta el sábado y luego el domingo se comen la galleta o son santificados tirándose al piso en la iglesia y luego vuelven y hacen maldad. Y por eso tú tampoco puedes hacer negocio con un evangélico o un católico, porque según ellos están bajo la gracia y pueden violar la ley de Dios, entonces te pueden robar y no pasa nada. ¿Por qué? Porque están bajo la gracia. Plop. Hermanos, entonces estamos en una apostasía global. La apostasía ya no es solo de la iglesia católica. La apostasía es en la iglesia evangélica, en los testigos de Jehová, en los adventistas, en los pentecostales, en cualquier denominación cristiana. Ahí está la apostasía. ¿Quién podrá solucionar esta apostasía? Pero es que estaba profetizado, hermanos. Ahora miremos esto. Al mismo tiempo que los verdaderos cristianos de Europa empezaron a huir a Estados Unidos, se empezó a desatar en Europa, específicamente en Francia, un movimiento llamado progresismo. ¿Te suena? Ese movimiento inmoral desembocó en la Revolución Francesa. Entonces es el movimiento político progresista el que le terminó propinándole una herida como de muerto al Papa de Roma. Eso ocurrió en 1798, cuando el Papa de Roma fue capturado por el general Berthier.
Y si tú luego tomas el año 1798, cuando el Papa de Roma pierde su poder político, y le restas el año 538, cuando el Papa de Roma estaba en la cúspide de su poder político, eso te da 1260 años. Si tú divides eso entre los días de un mes, es decir, entre 30 días, eso te da 42 meses. Y eso nos muestra que la profecía se cumplió perfectamente. Leamos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 4 al 5. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con él? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Ahora, hermanos, desde 1798 hasta el 2020, el Papa de Roma parecía no tener poder en la escena global. Parece como débil el hombre, ¿no? Que habla así suavecito, con una vocecita. Pero él sigue dirigiendo los hilos del poder mundial. Su objetivo número 1 sigue siendo perseguir al pueblo santo de Dios. Y eso no puede llevarse a cabo mientras Estados Unidos tenga esa constitución que impide que el Estado acoja una religión específica por encima de otras. Luego, a medida de que la iglesia protestante ha venido cayendo en apostasía, el hombre de pecado ha venido empezándose a manifestar, como lo dijo el apóstol Pablo. Lo hemos visto de una forma paulatina, ¿verdad, hermanos? Hemos visto cómo el Papa Francisco ha venido ascendiendo en la escena de poder mundial, y antes el Papa Francisco estaba bailando allá al principio de su apostolado papal con esos sacerdotes en Brasil, y ellos bailaban como unos muñequitos. ¡Ay, qué lindo todo! Pero luego ahora el Papa de Roma, hermanos, ahora él tiene otro poder, un poder global. Entonces se empieza a manifestar el hombre de pecado, y ahora sí se están cumpliendo las dos condiciones que daba el apóstol Pablo para la pronta venida de nuestro Señor Jesús. La primera, la apostasía ahora sí es global, hermanos, y la segunda, el hombre de pecado ahora sí se está manifestando con poder. Aquí vemos que las palabras del apóstol Pablo cobran sentido. Es la advertencia que él hace. Miren, cuando vean la apostasía y vean manifestarse el hombre de pecado, sepan que Jesús está a las puertas. Es tremendo, hermanos. Y ya vimos que la iglesia primitiva cayó en apostasía, y luego se manifestó el hombre de pecado en el año 538. Pero eso fue en Europa. Ahora nosotros vamos a ver a la iglesia protestante que ha venido cayendo en apostasía. Y luego, ¿qué pasó en Estados Unidos en septiembre del 2015? ¿No se manifestó el hombre de pecado en el Congreso de esa nación? ¿Y cuándo habíamos visto que un líder religioso le diera órdenes al Congreso de Estados Unidos, hermanos? Luego, ¿qué pasó en el 2020? 5 años después, hermanos, por primera vez después de más de 200 años, veíamos cómo se imponía a nivel global, ahora sí global, un decreto del Papa de Roma. ¿Y quién era el que lo imponía? Era Estados Unidos. Y si tú no obedecías ese decreto, pues eras excomunicado de la sociedad. Entonces vemos que sí se empieza a manifestar el hombre de pecado. Y eso significa que el Papa de Roma recobra ese poder político y ahora lo usa para perseguir al pueblo santo de Dios. Esto lo vimos perfectamente en el periodo del 2020 al 2023. Y si tú no recibías el 666 o el bautismo negro, no podías entrar ni siquiera a un supermercado, hermanos. Entonces sí lo vemos, hermanos. Leamos ahora el versículo 6 y 7 del mismo capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Y vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que el que ahora domina, dominará hasta que sea quitado. Entonces, ahora sí tenemos total claridad de lo que el apóstol Pablo dice. Aquel que ahora domina.
¿Quién es ese, hermanos? El que le impide actuar libremente al Papa de Roma para usar el poder del Estado e imponer sus decretos papales y así perseguir a quien no le obedezca. Pues es el Estado laico, es el Estado en donde hay una separación de Iglesia y Estado. Pues es lo que se lo impide. Entonces el apóstol Pablo lo está revelando muy claro, que cuando el Estado laico sea quitado, es en ese momento cuando se empieza a manifestar el hombre de pecado. Y es lo que ocurrió con el cristianismo primitivo. Nosotros lo vemos claramente. Primero empieza a caer en apostasía, luego se une con el Estado romano a través de un decreto que ocurrió en el año 313, conocido como el Decreto de Milán. Y luego, ¿qué ocurre, hermanos? El Estado romano fue quitado. El Estado laico romano desapareció en el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano colapsó y luego se manifestó el hombre de pecado en el año 538. Entonces, en Roma, en el Imperio Romano, se forma una bestia descrita en Apocalipsis 13. Como una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora este proceso lo repite Estados Unidos. Ahora es la iglesia protestante la que cae en apostasía. Luego entonces esta iglesia empieza a unirse con el Estado. Y esto lo pudimos ver durante el gobierno de Trump perfectamente. El presidente Donald Trump derribó la enmienda Johnson que impedía que las iglesias evangélicas hicieran política. Entonces, hermanos, se empieza a mezclar la política con el cristianismo. Es un movimiento que está por toda América. ¿Qué ocurre? Que se empieza a manifestar el hombre de pecado. Ya se impuso el 666 en el mundo entero. Entonces, ahora esta teocracia americana viene a terminar de imponer leyes religiosas. Pero no son sus leyes religiosas. Es decir, aquí no vamos a ver la doctrina específica de la iglesia evangélica ser impuesta a través de leyes de gobierno, no. Lo que realmente se va a imponer es la ley religiosa del Papa de Roma, porque él es el anticristo. Hermanos, si ya lo vimos ocurrir en el 2020, ¿acaso Estados Unidos impuso su propia ley? No. Se impuso, fue un decreto papal que se había dado hace 200 años y no se puede hablar del tema porque YouTube inmediatamente eliminaría este video, pero ya sabemos que es el bautismo negro, el 666, y lo peor de todo es que el 75% de la población mundial ya tiene el 666. Es decir, hermanos, que esto está por decidirse muy pronto. Pero el apóstol Pablo nos revela que el Estado laico empieza a ser quitado y eso tiene que ocurrir primero en Estados Unidos, porque es la nación que es la máxima potencia mundial, pero que curiosamente también tiene esta separación de iglesia y Estado especificada en su constitución. Y por eso esa constitución se opone al establecimiento de una teocracia. Y para que se manifieste completamente el hombre de pecado, esa constitución debe colapsar. ¿Cómo va a colapsar esa constitución? Nosotros vemos que ese movimiento progresista que se desató en Francia, que fue precisamente culpa de la apostasía de la Iglesia Católica, es la que conllevó a un colapso en Europa. No solo colapsó Francia, colapsó toda Europa, todas sus monarquías y sus gobiernos colapsaron completamente. Y eso fue por el movimiento progresista. Y el movimiento progresista defiende un Estado laico, porque eso fue lo que causó la Revolución Francesa, que se diera una separación de Iglesia y Estado. Fue de la Revolución Francesa que salió el concepto de los derechos humanos, pero también fue de la Revolución Francesa que salió un libertinaje sexual. Entonces, el movimiento progresista agrupa estas cosas. Y es así, hermanos, agrupa los derechos humanos y el libertinaje sexual.
es un movimiento político que puede ser visto por muchos como un movimiento inmoral que no le trae nada bueno a la sociedad. Pero esa es la idea, porque ese movimiento político fue el que derrocó el poder político del Papa de Roma. Y eso lo hizo a través de precisamente llevar a la sociedad a un caos y a un colapso. Ahora lo que vemos es de nuevo repetirse el mismo proceso, pero a la inversa. De nuevo vemos el movimiento progresista. Lo vemos muy claro en todo el mundo, hermanos, pero sobre todo en España, en Norteamérica, en Centro y Suramérica, en Europa. Está clarísimo este movimiento progresista. En Estados Unidos es liderado por el presidente Joe Biden, en Chile por el presidente Boric, en Argentina por Javier Milei, en Colombia por Gustavo Petro, ahora en México por la recién elegida presidente Claudia Sheinbaum. Todos son presidentes progresistas que apoyan el libertinaje sexual, el aborto y que también defienden los derechos humanos, entre comillas, y que va a llevar a la sociedad a un caos. Todo es orquestado. Miremos, hermanos, estos son gobiernos que han desbaratado todo el entretejido social, creando leyes pro aborto, leyes que destruyen el matrimonio, y claro que eso destruye la familia, y la familia es la unidad de la sociedad, y por supuesto eso genera un caos social. Entonces todo es orquestado, porque la caída del progresismo significa la subida del poder papal, es decir, que todavía recobra mucho más poder el anticristo, el Papa de Roma. Entonces, ¿qué pasa? Es la apostasía cristiana la que causa el movimiento progresista. De nuevo, el movimiento progresista surge en Europa por culpa de la apostasía de la Iglesia Católica, la cual era tan lujuriosa, sus sacerdotes estaban gordos y recibían ayudas del Estado y no trabajaban. Era algo que ocurre hoy en día. Tú ves que un sacerdote católico recibe, no es el diezmo de la iglesia, sino que recibe ayuda del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso desembocó en el movimiento progresista. Ahora, entonces en América y en el mundo es la iglesia evangélica caída en apostasía, en donde esos pastores aparentemente viven del diezmo, pero no es así como ya se los he revelado, sino que ellos reciben también ayuda del Estado, reciben convenios con el Estado, tienen fundaciones de beneficencia y a través de esas fundaciones hacen convenios con el Estado y de esa manera se enriquecen fabulosamente. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Hay una apostasía en estas iglesias y eso ha generado una inmoralidad en la sociedad. Esta inmoralidad es la que le da vida al movimiento progresista. ¿Ok? Entonces, la causa del movimiento progresista es la inmoralidad en la iglesia y no es lo contrario como nos quieren hacer ver, que la inmoralidad en la sociedad es por culpa del movimiento progresista. Hermanos, entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas tratan de solucionar la inmoralidad en la sociedad, haciendo que el Estado acoja a una iglesia caída en apostasía como religión de Estado, cuando esa iglesia es la causante de la inmoralidad en la sociedad. Lo vemos, hermanos, es algo de locos y es lo que empieza a ocurrir. Nosotros venimos viendo ese movimiento. El movimiento conservador, que es el movimiento en donde están aliadas la Iglesia Católica y Evangélica, que usan a ciertos gobernantes para combatir el movimiento progresista. Entonces, esos conservadores pretenden desde ya unir la iglesia y al Estado para restaurar la moralidad en la sociedad. Y es que el movimiento progresista va a desembocar en un caos y en una anarquía. Ellos lo saben, hermanos, porque es algo histórico. Y ellos saben que la historia se repite. Y ellos saben que las personas, cuando vean el caos y la anarquía en la sociedad, ellos saben que va a haber un clamor de las personas por una restauración moral. Y todo esto es orquestado, hermanos.
el anticristo perdió su poder político a través del movimiento progresista y será el colapso del movimiento progresista el que le recupere el poder político al anticristo. Es que el Papa Francisco lo sabe muy bien, por eso tú lo ves a él apoyando el matrimonio igualitario. El Papa Francisco sabe perfectamente que el movimiento progresista va al colapso, va a la perdición. Él lo sabe y sabe que entre más candela le echen a ese movimiento, más rápido va al colapso. ¿Y eso qué quiere decir luego? Pues entre más rápido colapsa el movimiento progresista, más rápido asciende el anticristo a la cúspide de poder global. Entonces, la Constitución de Estados Unidos es la que defiende los derechos humanos. Y, por supuesto, que si colapsa el movimiento progresista, entonces la Constitución de Estados Unidos va a colapsar, hermanos. Recordemos que la primera enmienda de la Constitución de ese país dice que el gobierno no dictará ninguna ley respecto del establecimiento de una religión y que tampoco aprobará una ley que prohíba el ejercicio libre de la religión. Pero ya sabemos que desde el 2020 eso a nivel global es letra muerta. Y tú podías decir que tu religión te impedía recibir tal medicamento y plop. Te decían que no, señor. Tú haces lo que nosotros decimos porque nuestra religión dice que eso es bueno para la sociedad y que debes recibirlo en tu brazo y plop. Entonces, esa ley, de todas formas, evitó que este proceso siguiera abarcándolo todo. Y entonces como que se puso ahí en la mitad, no permitió que el anticristo siguiera avanzando, y por eso entonces el colapso de Estados Unidos es necesario para el anticristo. Él necesita lograrlo a través de 7 pilares. El primero es a través de la crisis migratoria, inundar a Estados Unidos con cuanto más inmigrantes se pueda. El segundo es a través de la Reserva Federal, destruyendo la moneda de Estados Unidos hasta el límite. El tercero es a través de Hollywood, y Hollywood es una institución que ha desmoralizado por completo no solo al pueblo americano, sino al mundo entero. El cuarto es a través de la crisis de narcóticos. Tú ves que nunca atrapan a los narcos que son causantes del narcotráfico, pero dentro de Estados Unidos. Atrapan es a los que están afuera, pero a los que están dentro no los agarran nunca. El quinto, todas las instituciones políticas de ese país están infiltradas por el Vaticano. Bueno, ya lo hemos visto. Hay sectas como el Opus Dei, los federalistas, la secta de los Caballeros de Colón, Caballeros de Malta. Están apoderadas de altos cargos en los gobiernos. La sexta es que la iglesia evangélica fue infiltrada por la masonería eclesiástica. La séptima es el ataque químico a través de toda forma y manera, a través del agua, de los alimentos, del aire, porque va directo a tu cerebro y por supuesto que te embrutece, y una población embrutecida no se puede dar cuenta de lo que ocurre. Entonces, claro que Joe Biden es un presidente progresista, pero al mismo tiempo él es ultracatólico. Por supuesto que Joe Biden se va a quedar quietecito viendo cómo su movimiento se va al colapso. El colapso del progresismo en Estados Unidos va a significar que se van a unir completamente la iglesia y el Estado. Entonces, como ya hemos visto, el progresismo también es libertinaje sexual. Y ese libertinaje sexual causa un declive moral en la sociedad. Las personas ven que la sociedad va al colapso. Y entonces hay un clamor social para que haya una restauración. Sobre todo porque inclusive la economía de la nación va al colapso. Pero también sabemos que es porque los masones de la Iglesia Católica son dueños de la Reserva Federal. Sin embargo, los pastores evangélicos dicen que todo esto le ha sobrevenido a Estados Unidos porque han sacado a Dios de las recámaras de gobierno, de las escuelas, de los colegios y universidades, y que por eso
le están cayendo las maldiciones a Estados Unidos, lo cual es una blasfemia porque están diciendo que Dios es el causante de todas esas desgracias, pero no. ¿Quién es el verdadero causante? Es una iglesia cristiana caída en apostasía, y ella es la causa de todas las desgracias de Estados Unidos y del mundo entero. Entonces, básicamente, hermanos, la Iglesia Vaticana fracasó. Ella lleva más de 1260 años tratando de restaurar la moralidad en Europa, y lo ha hecho además a punta de sangre y fuego. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Al contrario de restaurar la moralidad, lo que ocurrió fue que se erigió un movimiento totalmente radical y opuesto a la religión, conocido como el ateísmo, que se desató durante la Revolución Francesa, y fue la respuesta a los abusos del cristianismo en Europa. Entonces, llevan 1260 años y no pudieron, hermanos. Y todo lo contrario, la respuesta a todo lo que ha hecho la Iglesia Católica en Europa ha sido un libertinaje sexual y una anarquía que no solo se desató en la Revolución Francesa o en Francia, sino que se extendió por todo el mundo. Es este movimiento progresista y ateísta, en donde la diosa de la razón es la diosa absoluta y el razonamiento del ser humano es su único Dios, y la persona hará lo que quiera hacer, en fin, vivirá su vida de acuerdo a sus placeres y sus deseos, no entendiendo los eventos históricos que han ocurrido, y que lo que piensa no viene de su propio pensamiento, sino que son corrientes filosóficas que van por ahí como espíritus de demonio metiéndose en la mente de las personas, porque son cuerpos vacíos que no tienen la palabra de Dios dentro de ellos, y entonces corrientes filosóficas inmundas toman posesión de la persona, y esa persona empieza a actuar de forma inmoral. Y de seguro que el mundo se hubiera acabado en el año 1798, de seguro que Europa entera hubiera colapsado, si no fue porque a partir de 1804 se empezaron a fundar sociedades bíblicas, primero en Inglaterra y luego en todos los países del mundo. Empezaron a imprimir Biblias, se empezaron a traducir las Biblias, y las personas empezaron a tomar una Biblia en su mano, algo que era antes imposible porque la Iglesia Católica lo prohibía. Y ahora las personas podían leer la Biblia, y eso fue lo que detuvo ese movimiento progresista de colapsar al mundo entero. Y esa es la historia del fracaso de la Iglesia Católica. Ahora alguien me dirá, y esto lo voy a dejar bien claro, que yo soy alguien que tiene discurso de odio por decir que la Iglesia Católica fracasó. Pero no te olvides que el Papa Francisco dijo que Jesús había fracasado. Y si él puede decir eso, pues yo creo que yo también puedo decir algo que es cierto. Y es que la Iglesia Católica lleva más de 1260 años predicando y no ha podido lograr la restauración moral de la sociedad, ni del ser humano, ni de nada. Es decir, que ha fracasado. Pero bueno, eso ocurrió en Europa y en partes del mundo, pero ahora otra iglesia tomaba la bandera. Otra iglesia decía, aquí estoy yo, soy la iglesia protestante y yo vengo a predicar la verdad. Pero plop, esta iglesia protestante lleva 400 años predicando en Estados Unidos, y miremos cómo está Estados Unidos. Es una nación inmoral. Esta iglesia también es inmoral. Ha caído en apostasía. Por supuesto, que no es solo ya de Estados Unidos, es el mundo entero. No se puede esta iglesia ya llamar protestante, solo se puede llamar evangélica. Es una iglesia colapsada.
está poseída por el declive inmoral y por el libertinaje sexual. Y esto es lo que vive Estados Unidos. Porque ¿cuál es la prédica de estos pastores? Ellos dicen que la ley de Dios ha sido abolida y que ahora estamos bajo la gracia. Es decir, que puedes hacer lo que te dé la gana y que Dios derrama su gracia sobre ti para que tú puedas pecar libremente, porque a eso fue que vino Jesús a la tierra, para morir y derramar su sangre a punta de palazos y escupitajos, para que tú puedas revolcarte en tus deseos y lujuria. Plop. Entonces, ahora es la iglesia evangélica la que ha fracasado. Sí, estos pastores evangélicos fracasaron. Llevan 400 años predicando y no pudieron lograr nada. Antes Estados Unidos ha llegado a un punto en donde la sociedad está desmoralizada. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que esta iglesia evangélica fracasó. Y es obvio que iba a fracasar. Cuando tú le dices a alguien que puedes deshacerte de los límites morales que son la ley de Dios, que porque tú estás bajo la gracia, por supuesto que tú pues te vas a desbandar, te vas a volver loco pensando que Dios te ama y que ahora tú puedes casarte con un hombre, con un perro o con una mujer y que no pasa nada, tranquilo, porque tú estás bajo la gracia. Es lo que te predican los pastores locos de la iglesia evangélica. Y para que tú sepas que lo que ellos dicen es la verdad, te van a poner las manos en la cabeza y vas a salir electrocutado con el espíritu de Kundalini. Y tú vas a pensar que has recibido la unción del Espíritu Santo cuando has recibido la posesión del demonio. Plop. Oh, pobre hombre entró a una iglesia a buscar salvación y no se dio cuenta que su pastor estaba poseído por el demonio. Oh no, pues ¿cómo van a restaurar la moralidad? ¿Verdad, hermanos? Y entonces ahora el gobierno dice, oh, vamos a convertir a estos pastores en nuestros asesores de gobierno, ministros de religión, y ellos van a ayudarnos a restaurar la moralidad, la economía y el liderazgo de Estados Unidos. Pues ¿cómo? Si son pastores caídos en apostasía. A ver, échale cabeza, amigo gobernador. Pon a mover el coco. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ha pasado en Luisiana? Es el primer estado en tratar de pasar un proyecto de ley para obligar a las instituciones educativas públicas por el momento, pero ya sabemos cómo ellos empiezan, ¿no? Tú ya debes saber lo que ellos empiezan de a poquito en poquito. Y estas instituciones deben erigir un monumento, una imagen, un póster a los 10 mandamientos. Y si no lo haces, por supuesto, van a sufrir pérdidas. Ahora, claro, tú dirás, mira, pero son instituciones públicas. Pero ojo, porque hay instituciones privadas que reciben fondos públicos y entonces están bajo la misma ley. Si no les obedecen, entonces les quitan los fondos públicos y plop, ahí eso es una multa. ¿Ven, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? ¿No se suponía que Estados Unidos no podía imponer una religión por encima de las otras? Entonces vemos que sí se empieza a dar una imposición del cristianismo como lo había profetizado Apocalipsis 13. Hermanos, es que yo no estoy hablando aquí de anticristos futuristas como lo hace el Señor armando engaños. No, hermanos, yo estoy mostrando eventos históricos. Y lo que yo he dicho se cumple. Entonces alguien dirá que no tiene nada de malo que se enseñen los 10 mandamientos a las personas. Ecusatón, ¿qué tiene de malo? A la final, pues son los 10 mandamientos. Pero de nuevo ponga a mover el coco. Si esos 10 mandamientos se enseñaran en una iglesia, pues no habría problema. Es que ahí es donde se deben enseñar los 10 mandamientos. Pero no en el gobierno, ¿no? Es decir, hermanos, no tiene lógica que si la iglesia no enseña los 10 mandamientos, ¿cómo es que ahora el gobierno es el que va a enseñar los 10 mandamientos? Es que eso es lo que deberían hacer los pastores, pero ellos no lo hacen porque estamos bajo la gracia. Plop.
Ahora es el gobierno el que dice, necesitamos enseñarle a las personas los 10 mandamientos. Pues sí, pero no es el gobierno el que debería enseñarlos. Sabemos que todo es un gran engaño, hermanos, porque la iglesia evangélica es una iglesia caída en apostasía. ¿Y por qué está en apostasía? Porque no enseña los 10 mandamientos en la iglesia. Oh, ahora vamos a usar la fuerza del Estado para enseñar los 10 mandamientos a través de decretos de Estado. ¿Y por qué no lo hicieron a través de su iglesia? Porque ahora quieren hacerlo a través de decretos de Estado. Porque todo es un engaño. No se trata de enseñar nada, hermanos. Se trata del poder. Ya yo les he hablado de este cristianismo plutocrático, hermanos. Ustedes ven que estos líderes cristianos, empezando por el Papa de Roma, son todos personas enormemente ricas. No hablamos de una familia con 2 carros, hermanos. Hablamos de plutocracia. Es decir, es dinero sobre dinero. Es, como decirlo en palabras coloquiales, están podridos en la plata. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Se trata del poder, ¿entienden, hermanos? Ahora, este problema se acentúa cuando luego el Estado piensa usar leyes religiosas para tratar de erigir a la cúspide del poder a ciertos líderes religiosos que ya hemos visto que son los culpables de haber sumido a la sociedad en el colapso. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Alguien pudiera decir, no, Ecusatón, mira, eso no es posible, es algo bueno. Las personas van a leer los mandamientos de Dios y vas a ver que todo va a ser paz y amor. Pero tú puedes tomar a cualquier persona, que sea un evangélico o un católico, y dile que te lea el 4º mandamiento, que dice que tú debes reposar en el 7º día, que es sábado. Pero luego tú le dices que te diga cuál es el día de reposo, y te van a decir que es el domingo, justo después de que han leído que el día de reposo es en sábado y que es el 7º día. Y tú les vas a decir, no acabaste de leer que el día de reposo es en el 7º día y es en sábado. ¿Cómo es que tú dices que es el domingo? Y luego entonces se van a decir, es que el 7º día es el domingo. Y tú les vas a decir, no, el 7º día es el sábado, porque el primer día fue el día en que Jesús resucitó, y todo el mundo sabe que Jesús resucitó en domingo. Y lo vas a llevar al versículo de la Biblia, donde dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y ellos te seguirán diciendo que no, que el 7º día de la semana es domingo, aun y cuando la Biblia misma muestra que Jesús resucitó en el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces está claro que el mandamiento que dice que debemos reposar en el 7º día, que es en sábado, quiere decir que el 7º día cae en sábado. Es decir, que el Shabbat no es en domingo, sino que es en sábado. Pero hermanos, esto es de locos. Tú puedes ir a una de estas congregaciones evangélicas y oír al pastor enloquecido diciendo que el domingo es el Shabbat, hermanos. Es de locos. Es tal el grado de adoctrinamiento de estos esclavos útiles por el imperio cristiano plutocrático, que no pueden ser llamados de otra manera. No son más que esclavos útiles. Porque tú lees el 4º mandamiento y te dice que el día de reposo es en el 7º día, que es en sábado. ¿Ok? Pero no, ellos entienden que es en domingo. Así de increíble está esto. Es una hipnosis impresionante. Luego, tú tal vez quieras explicarle la etimología de la palabra sábado. Viene de Shabbat, por eso el Shabbat es en sábado. Ellos te dirán, no, la etimología de la palabra domingo viene de día del Señor. Por eso el domingo es el día del Señor. Y tú le vas a decir, mira, no, el domingo no significa día del Señor. Significa Dominicus, que significa Señor. No, día del Señor. Y luego el domingo antes era llamado Dies Solis, que es día del sol. Y por eso es que en inglés el domingo se llama Sunday,
que significa en español día del sol. Y por eso puedes ver claramente que no es cierto que los apóstoles reposaran en domingo, porque el domingo antes se llamaba día del sol y que luego el nombre fue cambiado a Dominicus, que significa Señor y que no significa día del Señor. Entonces, eso es una prueba que el domingo no es el día de reposo. Y ellos se van a seguir diciendo que no. Luego te terminarán diciendo que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y entonces ahí está, hermanos. Por eso es que esta sociedad va al colapso. Porque cuando los pastores y los curas se ven acorralados ante la verdad, luego terminan diciendo la mentira más grotesca. Y es que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y que por eso podemos violar la ley. Cuando es todo lo contrario, debido a que estamos bajo la gracia, por eso podemos guardar la ley y debemos guardar la ley. Porque si no estuviéramos bajo la gracia, fuéramos como demonios, los cuales están despojados e imposibilitados para guardar la ley. Hermanos, impresionante. Entonces, esta teocracia no va a traer una restauración de la moralidad, sino que va a formar en el ser humano una hipocresía religiosa. Los seres humanos se convertirán en seres de ceremonias y ritos inservibles, y eso no les dará la salvación, porque Dios no quiere ese culto de ceremonias y ritos. Dios quiere un culto del corazón. De nada sirve entonces que ahora sea el Estado el que escriba en las paredes de colegios y universidades las leyes de Dios, cuando la misma iglesia está diciéndole a sus feligreses que las leyes de Dios están abolidas, porque ahora estamos bajo la gracia. Vemos la contradicción tan horrenda. Por supuesto que esos cristianos solo ven a esos 10 mandamientos como letra muerta y no los ven como realmente debe ser, como una ley que debe cumplirse. Hermanos, por eso podemos tener total claridad de que esto que está ocurriendo en Luisiana es muy profético, porque nos revela que efectivamente Estados Unidos se empieza a transformar, como está descrito en Apocalipsis 13, en la imagen de la bestia. Y si la bestia romana es una teocracia pseudo-cristiana, la bestia americana pues debe ser también una teocracia pseudo-cristiana. Es lo que vemos en Apocalipsis 13, con la diferencia de que la bestia romana no tenía la tecnología, hermanos, pero la bestia americana no solo tiene la tecnología, tiene los celulares y tiene la inteligencia artificial. Nosotros vamos a ver lo que esta tecnología va a hacer cuando se use como herramienta para perseguir a todo aquel que no obedezca los dogmas del Papa de Roma. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Este versículo, hermanos, nos muestra que hay un engaño. Esta bestia americana engaña a toda la tierra. Vemos, ahora es un engaño global. Muchos van a pensar que es algo beneficioso. Se ve bueno, ¿verdad?, que se pase un proyecto de ley en donde se empiece a enseñar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Parece beneficioso, parece que va a traer algo bueno a la sociedad. La profecía dice que no, hermanos. Dice que es un engaño. Y es que es apenas obvio. ¿Acaso Jesús dijo que Él le daba el poder al Estado para convertir el corazón de los seres humanos? No, el poder le fue dado a la iglesia, no al Estado. De ninguna manera Jesús dijo tampoco que la iglesia debía unirse con el Estado para que el Estado ayudara a la iglesia. No, para eso está el Espíritu de Dios. Es suficiente para, a través de la iglesia,
convertir al ser humano de su inmoralidad. Pero ya vemos, el Estado es inmundo y el Estado inmundo no puede santificar a nada menos a un ser humano inmundo. Es la Iglesia Santa, la verdadera Iglesia, la que sí puede santificar a un ser humano que es inmundo. Y esta santificación ocurre porque ese ser humano es ungido con la verdad, un evangelio correcto, no un evangelio caído en apostasía. Entonces nosotros podemos tener la total claridad de que este movimiento con apariencia de cristianismo en Estados Unidos es un engaño. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Miremos esto, hermanos. ¿Quién le da espíritu a la imagen de la bestia? Vemos que la bestia de 2 cuernos, que habla como cordero, es decir, que es una nación con apariencia de cristianismo, le infunde espíritu a la imagen de la bestia. Y eso es algo torcido, que un cristianismo apoyado por el poder político de repente crea otra entidad, una entidad con apariencia de ser cristiana, pero que el Apocalipsis llama imagen de la bestia. ¿Y de dónde recibe el espíritu? Lo recibe de otra bestia, una bestia de 2 cuernos, que a su vez recibe su espíritu de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y quién le infunde el espíritu a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Es el dragón. Entonces vemos el espíritu del dragón que desciende a través de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma, que luego pasa a la bestia de 2 cuernos, que es una bestia que imita al cristianismo. Y esa bestia se transforma en la imagen de la bestia, en una teocracia que imita totalmente al Papa de Roma. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con él? El inicio de Apocalipsis 13 nos revela esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es un gobierno en Europa dirigido por el Papa de Roma. Es el Imperio Romano Cristiano. La palabra nos dice que quienes obedezcan los dogmas papales en realidad están adorando al mismo dragón. Entonces, de nuevo, ¿quién le infunde este espíritu de dragón a la bestia de 2 cuernos, que tiene apariencia de cristiana porque habla como cordero? Se lo infunde el espíritu de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Imperio Romano Cristiano. Es decir, que ahora Estados Unidos quiere formar un imperio americano cristiano, lo que la palabra llama la imagen de la bestia. Y la bestia es un imperio romano cristiano. Recontra plop. Recordemos entonces, hermanos, que la bestia de 2 cuernos está representada por un cuerno, que es la iglesia evangélica en apostasía. El otro cuerno es el republicanismo. Pero desde hace más de 200 años, la iglesia evangélica lo único que sabe hacer es defender los dogmas papales, entre esos el dogma trinitario y el reposo en domingo. Pero como ya vimos, el que obedezca a esos dogmas realmente está adorando a la primera bestia, que es el Papa de Roma. Entonces, podemos comprobar que en efecto el espíritu de esta bestia de 2 cuernos es infundido por la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma. Curiosamente, el Papa de Roma se hace llamar Santo Padre, como si fuera el Padre Eterno. Y curiosamente, la bestia de 2 cuernos habla como cordero, como si fuera el Hijo. Esto nos revela Apocalipsis 13. Entonces vemos que aunque la iglesia evangélica, que trata de unificarse con el Estado en el país de Estados Unidos, pareciera algo bueno, pero vemos que es un engaño terrible. Y nosotros además hemos podido exponerlo en este canal. Hemos visto
cómo los pastores de esta iglesia evangélica hacen muchas señales de la masonería. Sabemos también que la Iglesia Católica tiene sectas secretas como los jesuitas, el Opus Dei, los Caballeros de Colón, la masonería, y que ella usa esas sectas secretas para infiltrar organizaciones e irse apoderando de ellas en la medida en que sus agentes van obteniendo los más altos cargos de poder en esas organizaciones. Es así como muchas iglesias que parecen ser contrarias a la Iglesia Católica, por ejemplo como la Iglesia Adventista, lo que hace en realidad es defender el dogma trinitario, que es un dogma de la Iglesia Católica. Lo mismo podemos ver en el gobierno de Estados Unidos. Podemos ver que la Corte Suprema es casi totalmente católica. Podemos ver que el 80% del Congreso de Estados Unidos es católico y el 90% de los alcaldes y gobernadores de Estados Unidos son católicos. Donald Trump, quien decía ser evangélico, es en realidad un caballero de Colón, mientras que Joe Biden ya sabemos que es ultracatólico. Entonces, podemos ver que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el imperio romano cristiano, sí le infunde espíritu a la bestia de 2 cuernos. Esta bestia luego pasa de ser una nación con separación de iglesia y Estado a convertirse en la imagen de esa primera bestia que es el imperio romano cristiano. Vemos toda la información que podemos sacar de Apocalipsis 13, es impresionante. Sin embargo, hermanos, vemos que es una imitación, este tema de la bestia y la imagen de la bestia, es una imitación de el Padre y el Hijo, porque el Padre le infunde su espíritu al Hijo. Leamos en Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Mientras que Jesús es ungido por el Padre, esta bestia de 2 cuernos es ungida por la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma. Entonces vemos una imitación satánica y también vemos una unción satánica de la primera bestia a la segunda bestia, que es la bestia de 2 cuernos. Es increíble. Ahora, así como Jesús, Él es la imagen del Padre. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Jesús también demostró que Él es la imagen del Padre, aún estando revestido de carne pecadora. En este caso, la bestia de 2 cuernos también trata de imitar eso. Trata de actuar como cordero, pero también establece una imagen de la primera bestia, y la primera bestia se hace llamar Santo Padre. Es de locos. Leamos entonces en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él, que es Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vemos la imitación tan tremenda, hermanos. Esta nación que tiene 2 cuernos y habla como cordero, es decir, que tiene apariencia de ser cristiana, hace una imagen, pero no es una imagen del Padre verdadero, sino que es una imagen de este ser que se hace llamar Santo Padre, pero Él no es Santo Padre. Es de locos. Miremos esto, hermanos, porque muchos están esperando que sea el anticristo, el que pase decretos religiosos que busquen perseguir a la iglesia de Cristo. Pero la palabra nos dice que el anticristo no va a hablar, no va a pasar decretos en los tiempos finales. Eso es muy importante. En la crisis del 2020, muchas personas estaban esperando que el anticristo, que es el Papa de Roma, saliera diciendo que todo aquel que no recibiera, ustedes ya saben qué era lo que se imponía en el 2020, pues entonces sería declarado que no podría comprar ni vender. Pero vemos que el Papa de Roma permaneció calladito, mientras que fue Estados Unidos quien sí habló y empezó a pasar muchas leyes de emergencia para tratar de imponer ese decreto papal.
un decreto ejecutado hace 200 años en Europa, pero que ahora a través de Estados Unidos, que es la imagen de la bestia, este decreto se hacía global. En otras palabras, aquí de nuevo hay una imitación de cómo funcionan el Padre y el Hijo. El Padre habla a través del Hijo. Asimismo, el anticristo, que es la bestia, habla a través de la imagen de la bestia. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es impresionante, es decir, que es a través de la boca del Hijo que salen las órdenes del Padre. Y eso es lo mismo que imita el demonio. Es a través de la boca de la imagen de la bestia, que ya sabemos que es una nación, y eso quiere decir que es esa nación de Estados Unidos la que habla, la que pasa decretos religiosos, pero no son sus propios decretos, son los decretos del Papa de Roma. Y eso fue lo que pasó en el 2020. Entonces es tremendo, hermanos. Es a través del gobierno de Estados Unidos que se pasarán los decretos religiosos del Papa de Roma. Es de locos. Ahora, aquí vemos otra imitación muy clara de cómo funcionan el Padre y el Hijo. Porque el Padre es quien ordena y el Hijo es quien ejecuta. De esa misma manera, la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma, es quien ordena. Pero la imagen de la bestia, que es Estados Unidos, ejecuta las órdenes de la bestia. Y aunque la bestia permanece en silencio, Estados Unidos habla y ejecuta esas órdenes. Es decir, que tanto los decretos como las acciones salen de Estados Unidos. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Tremendo. Y miremos cómo imita perfectamente al Hijo, quien ejecuta las órdenes del Padre. Otro punto interesante, hermanos, es que la imagen de la bestia obliga a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Pero ojo, va a imitar eso que hizo Jesús, que enseñaba a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y esto mismo lo vimos con el Padre y el Hijo. El Hijo vino a enseñarnos a cómo adorar al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así nosotros podemos entender que la imagen de la bestia también quiere que los moradores de la tierra adoren a la bestia, que se hace llamar Santo Padre. Pero ojo, va a imitar eso que hizo Jesús, que enseñaba a adorar al Padre en espíritu y en verdad. De la misma forma, la imagen de la bestia va a hacer que los moradores de la tierra adoren al anticristo en espíritu y en mentira. ¿Lo vemos, hermanos? Por eso muchas personas no pueden entender que la marca de la bestia no es algo literal, como un chip o un tatuaje, porque debe ser algo en espíritu. No puede ser algo físico. Ahora, ¿cómo se adora al Padre en espíritu y en verdad? Muchos en el cristianismo no tienen ni idea de cómo adorar al Padre en espíritu, razón por la cual muchos cristianos andan o haciendo ceremonias inservibles, otros van a la iglesia a cantar y a cantar hasta que se les ahogue el pulmón, y nada de eso es adoración en espíritu, ¿ok? Ahora, esto fue lo que le reveló Jesús a una mujer que estaba en el pozo, que ella pensaba que asistiendo a un templo en su región estaba adorando al Padre. Jesús le dice: mira, mujer, al Padre no lo vas a adorar ni en Jerusalén ni en tu ciudad, sino que lo debes adorar es en espíritu. Es decir, que no importa el templo, no importa la iglesia, es en espíritu que debes adorar al Padre. Pero ¿cómo adoras al Padre en espíritu? Leamos en Romanos capítulo 7, versículo 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno,
¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Está claro? Si la ley es espiritual y el pecado es carnal, y nosotros vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, pues ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos repudiar al pecado porque es carnal, y deberíamos obedecer la ley porque es espiritual. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto es lo que el Hijo vino a enseñarle a la humanidad, a guardar la ley del Padre, para que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Esto es lo que imita la imagen de la bestia, que de alguna manera viene a enseñarle a los moradores de la tierra a obedecer a ese supuesto Santo Padre, que es esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Es tremenda la imitación, hermanos. Entonces se pasan decretos, leyes espirituales, leyes religiosas, en donde si tú obedeces esas leyes, tú estarías recibiendo el 666 o el nombre de la bestia o la marca de la bestia. Lo vemos, hermanos. Entonces, muchos esperan que la marca de la bestia sea una orden para imponer un chip en la mano o una marca en la frente o quién sabe qué tatuaje, pero son personas que no entienden la palabra de Dios y no entienden que el demonio imita al Padre y al Hijo. Recordemos entonces que si el Padre busca adoradores en espíritu, pues el anticristo también va a buscar adoradores en espíritu, hermanos. Y eso quiere decir que el número, el nombre y la marca de la bestia son leyes religiosas que se oponen a la ley de Dios. Y esa es la clave, que se oponen. Es decir, que tú, para obedecer el decreto religioso del Papa de Roma, pues tienes que violar un mandamiento de Dios. Entonces tienes que hacer como una escogencia: u obedeces al Papa de Roma u obedeces a Dios. Y cuando tú haces esa escogencia, finalmente has sellado tu destino final. Plop. Miremos este otro versículo en Apocalipsis 13, versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Aquí vemos otra imitación tremenda. La bestia de 2 cuernos, que representa a Estados Unidos y su iglesia evangélica, unidos en forma de una teocracia radical, forman una imagen de la bestia, y esta imagen pretende imitar al Hijo. Y ahora vemos que la imagen de la bestia también va a obligar a los moradores de la tierra a que la adoren. Es decir, que la nación de Estados Unidos en su teocracia será adorada. Quiere decir que será obedecida. Pasará decretos que las personas van a obedecer. Son decretos religiosos que serán obedecidos. Y esto es una imitación total de Jesús, quien también vino acá a la tierra a enseñarle a los moradores de la tierra a adorar al Hijo. ¿Y cómo adoramos al Hijo? Obedeciendo al Hijo, ¿ok? Leamos en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego leemos en Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos entonces, lo que hace la imagen de la bestia es una imitación barata de lo que hizo el Hijo. El Hijo vino a obedecer todos los mandamientos del Padre, a ejecutar la voluntad del Padre, pero así el que obedezca al Hijo es como si estuviera obedeciendo al Padre. De esta forma, quienes obedecen la doctrina de Jesús están adorando a Jesús. Y ahora la imagen de la bestia pasa decretos, y quienes obedecen esos decretos están adorando a la imagen de la bestia y están adorando a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos.
Es terrible, hermanos. Ahora, de esta forma, hemos probado que los decretos que pasa la imagen de la bestia para imponer el número, el nombre y la marca de la bestia, solo son decretos de la primera bestia, del Papa de Roma. Y cuando tú lees el catequesis, tú jamás vas a ver o vas a leer de chip o de tatuaje o de computadora cuántica. No vas a leer nada de eso en el catequesis. ¿Qué quiere decir eso? Que los decretos que pase la imagen de la bestia no van a estar relacionados con eso. Aunque tal vez, por ejemplo, en el caso de un celular, el celular sea usado para lograr el objetivo de que tú obedezcas el mandamiento religioso, el celular en sí, o la aplicación, o el medio electrónico que ellos usen para obligarte a obedecer el mandamiento religioso, no es en sí eso la marca, el nombre o el número de la bestia. Lo que es la marca o el nombre o el número de la bestia es la obediencia al decreto religioso. ¿Ok? Hay que tener eso muy claro, porque también cuando tú vas a un banco te piden que pongas la huella digital, y eso no quiere decir que tú has recibido el nombre, el número o la marca de la bestia, porque ya vemos que eso no aparece en el catequesis católico. Son la obediencia a los decretos religiosos lo que configura esa blasfemia imperdonable. Para poner un ejemplo, en el caso en que te tocara poner la huella digital, pero con la intención de tú obedecer algún decreto religioso, como por ejemplo asistir a una iglesia en domingo, o por ejemplo adorar a la Trinidad, o recibir el bautismo negro, y para confirmar que tú has hecho esa obediencia espiritual, tú tienes que poner la huella digital. Bueno, en ese caso, el asunto principal es que tú has obedecido el decreto. Porque también puede ocurrir que no pones ninguna huella digital y de todas formas ya tienes el nombre, el número o la marca de la bestia. Porque ya vemos que así como el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, la bestia busca adoradores en espíritu y en mentira, porque los mandamientos del Papa de Roma son falsos. Como ya vimos, Jesús no cambió el día de reposo, es una gran mentira, pero es un mandamiento religioso decretado por el Estado a través de Estados Unidos, que forma una imagen de la bestia. Entonces el anticristo va a estar calladito, hermanos. Él va a estar tranquilito, haciendo sus comentarios con esa voz de viejito bonachón, pero será Estados Unidos quien hable como dragón, diciendo: mira, o vas a la iglesia en domingo, o ¿sabes qué? Pues te viene una pena de muerte. ¿Qué tal eso? Eso es lo que viene. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 16. Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la marca en su mano derecha o en sus frentes. Entonces vemos que esa palabra que dice y hacía que todos recibieran una marca, sea en su mano derecha o en su frente, ese poder que hace eso, es la bestia de 2 cuernos, no es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ok? Es Estados Unidos, que ha formado una imagen de la bestia, y es esa nación la que pasa esos decretos y la que obliga a las demás naciones a obedecerlos. Y por eso también ya sabemos que lo que ocurre aquí es un paralelismo de lo que es la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo vino a enseñarnos a adorar al Padre, pero también el Hijo vino a enseñarnos a adorarlo. Los que guarden los mandamientos del Padre adoran al Padre en espíritu y en verdad, y los que guarden los mandamientos del Hijo adoran también al Hijo, porque finalmente lo que el Hijo hizo en la tierra fue la voluntad del Padre, porque el Hijo ejecutó todas las órdenes del Padre. Es lo mismo que ocurre entre la bestia y la imagen de la bestia. La imagen de la bestia ejecuta todas las órdenes del Papa de Roma y luego dice qué es lo que se debe obedecer en esta terrible teocracia americana que está por formarse muy pronto y que ya vemos los primeros pasos para la formación. Entonces estamos siendo testigos de esto y vemos también que quien más ha defendido los dogmas católicos no es ni siquiera la Iglesia Católica. Es decir,
Tú te pones a buscar a un sacerdote defendiendo la Trinidad, y lo que ese sacerdote va a decir es que la Trinidad no aparece en la Biblia. Y luego ves y mira a un pastor evangélico defendiendo la Trinidad y te va a tratar de defender la Trinidad con la Biblia, cuando quien creó la Trinidad fue la Iglesia Católica, y ella misma ya reconoce que ese dogma no es bíblico. ¿Por qué entonces los pastores evangélicos se esfuerzan tanto en defender algo que quien lo inventó ya dijo que es un invento de ella? Ya lo dijeron tranquilamente. Mira, esto no está en la Biblia. La Trinidad simplemente es un dogma católico que debe ser creído por fe. Punto. Pero los pastores evangélicos empiezan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, Mateo 28, versículo 19, todo eso está sacado fuera de contexto. Cuando tú sigues leyendo otros versículos, te das cuenta que no hablan nada de ninguna Trinidad. Entonces vemos que es la iglesia evangélica la que defiende los dogmas papales, hermanos. Lo mismo ocurre con el dogma del reposo en domingo. Resulta que la Iglesia Católica reconoce perfectamente que ese cambio de día de reposo de sábado a domingo no aparece en la Biblia por ningún lado. Ella reconoce que esa es su marca de autoridad y que si las iglesias evangélicas obedecen su reposo en domingo a pesar de que no es bíblico, es una señal del poder y autoridad de la Iglesia Católica. Es de locos. Ahí está todo tan claro. Es impresionante. Asimismo, durante el 2020, muchos católicos entendieron que lo que se estaba imponiendo no tenía nada que ver con la ciencia y sí tenía que ver mucho con algo muy extraño. Sin embargo, fue la iglesia evangélica la que más defendió el bautismo negro. Impresionante. Entonces son estos tres dogmas los que se van a imponer a través de la imagen de la bestia. Estados Unidos será esa nación que desate una teocracia y a través de esa teocracia se pasen estos decretos a nivel global. Este proceso de transformación de Estados Unidos de una república a teocracia también lo podemos analizar revisando esta profecía del continuo sacrificio y la abominación desoladora. Nosotros sabemos ya que el continuo sacrificio es el imperio romano pagano y la abominación desoladora es el mandato del Papa de Roma, es decir, el imperio romano cristiano. Eso está claro. Sin embargo, debido a que Estados Unidos hace una imagen de la bestia, que es el gobierno del Papa de Roma, entonces de esta forma nosotros pudiéramos también adaptar esa profecía del continuo sacrificio y de la abominación desoladora hacia Estados Unidos. Leamos en Daniel capítulo 8 versículo 11. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Nosotros podemos también tratar de hacer un paralelo entre Estados Unidos y esta profecía. Estados Unidos ahora también se engrandece contra el príncipe de los ejércitos cuando ha convertido al paganismo en la religión de Estado, cuando ha decretado el matrimonio homosexual. Y ahí Estados Unidos se convierte en el continuo sacrificio. Y luego, como ya sabemos, el apóstol Pablo nos dice que debe ser quitado de en medio. Pero cuando ese continuo sacrificio, que es un gobierno pagano en Estados Unidos, sea quitado, se establecerá entonces la abominación desoladora también en Estados Unidos, que será esa teocracia americana. Entonces está claro, hermanos, que para que ese continuo sacrificio o ese gobierno pagano que hay hoy en Estados Unidos sea quitado, pues debe pasar lo que dice la profecía, que su santuario sea echado por tierra. Es decir, que el paganismo y los templos dedicados al paganismo deben ser quitados. Y eso va a ocurrir también en Estados Unidos.
una vez que se forme esta teocracia, que debe ocurrir a través de una revolución, pues Estados Unidos va a erradicar todas las cosas que sean paganas, todas las estatuas paganas, los templos paganos, en fin. Ahí se formará la abominación desoladora americana, que será esta teocracia en Estados Unidos. En este caso, hermanos, cuando se forme esa abominación desoladora en Estados Unidos, sabemos que la segunda venida de Jesús está supremamente cerca. Y por supuesto, eso quiere decir que nosotros debemos prepararnos para reencontrarnos con nuestro Señor, para vernos con Él cara a cara. Entonces, hermanos, aunque uno empieza a llenarse de emoción y de alegría porque estos eventos se están desatando rápidamente, también debemos tener sobriedad, templanza y paciencia para irnos transformando a la imagen de Jesús, no sea que de repente todo esto nos tome por sorpresa. Debemos echarle ganas a este proceso de conversión, de también ser personas que estábamos en un cristianismo caído en apostasía, a ser personas en un cristianismo verdadero que guarda los mandamientos de Dios y que obedece todo estatuto y decreto de la ley de Dios. Esta es la verdadera adoración al Padre en espíritu y en verdad. Y asimismo también adoramos al Hijo, cuando hacemos una imagen del Hijo, cuando obedecemos sus mandamientos, porque Él obedeció los mandamientos del Padre. Entonces vemos que este es el camino que tenemos que seguir. No hay ningún otro camino y no tenemos por qué dudar de lo que está por ocurrir, porque estas profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Es evidente, hermanos, que Estados Unidos empieza a ser una imagen de la bestia cuando empezamos a ver este proyecto en Luisiana, en donde se pretende obligar a las personas a obedecer un decreto religioso. Es algo sin precedentes y es algo histórico. Y eso nos quiere decir, hermanos, que la segunda venida de Jesús se acerca. No olvidando, sin embargo, que sabemos que hay otros aspectos de este proceso, como que viene un colapso, viene una revolución, el continuo sacrificio que es un gobierno pagano en Estados Unidos debe colapsar, y ese colapso va a llevar a las personas a un clamor nacional, un clamor por tratar de restaurar a la nación, tanto a nivel moral como económico. Y para hacer eso van a formar la abominación desoladora, que es esa imagen que yo siempre les muestro, esa cruz ahí en Washington. Tal vez no ocurra de esa exacta manera, pero sabemos perfectamente que se va a formar una teocracia en Estados Unidos y que va a imitar a la abominación desoladora de Roma. Y que será a través de esa teocracia que se perseguirá a los santos de Dios. Es hora entonces de arrepentirnos, es hora de que hagamos las cosas correctamente. Como les había dicho en otros videos, es por un corto periodo de tiempo. Porque en otras veces uno podía imaginarse 40 años de vida obedeciendo la ley de Dios. Alguien podría siquiera tal vez decirte que es un tiempo muy largo, pero si nosotros vamos a hacer un esfuerzo, pues miremos que vamos a hacer un esfuerzo por poco tiempo. Hermanos, esto se va a desatar pronto. Ya vemos que apenas llevamos 7 años predicando esta verdad y todo se ha venido cumpliendo. Y nosotros sabemos que 7 años más nos llevan al 2031, que es una fecha clave en la que la segunda venida de Jesús debe darse sí o sí. Pero sabemos que los días van a ser acortados. Sabemos que Jesús vendrá mucho antes, porque si no los acortara, ninguna carne quedaría viva. Como lo vimos en la Revolución Francesa, hermanos. ¿Qué pasó cuando colapsó la moral en esa nación? Primero empezaron a matar a los corruptos llevándolos a la guillotina. Y luego, después, mataron a los que mataban a los corruptos. Y así sucesivamente se iban matando todos. De forma de que si el Señor no interviene y no empieza a esparcir su verdad bíblica, pues todos se hubieran matado entre sí. Y esto es lo que nosotros estamos viendo desde ya. Vemos un intento por despoblar la tierra. Vemos que hay un odio mutuo entre clases. Los pobres odian a los ricos.
los siervos odian a sus amos, en fin, y todos van a querer matarse entre sí. Al punto de que si Jesús no acorta los días, ninguna carne quedará viva. Así que, hermanos, es hora de arrepentirnos y es hora de guardar los mandamientos de Dios. Es hora también de orarle a nuestro Padre Eterno para que nos unja con su Santo Espíritu, para que podamos formar una imagen de Jesús y de esa manera podamos ser hijos de Dios. Hermanos amados, y no sigo porque el video se me ha ido supremamente largo. Hasta pronto, hermanos.